Cuando nace un nuevo género musical, no suele pasar mucho tiempo hasta que alguien, normalmente un periodista, acaba bautizándolo en una reseña o en una crítica de un disco. Pero existen casos en los que el género permanece oculto, casi secreto, circulando en las sombras durante años sin que nadie logre ponerse de acuerdo en darle un nombre. Esto fue exactamente lo que ocurrió durante los años 90, cuando empezaron a circular unas grabaciones extrañas que parecían destinadas a vivir eternamente en la clandestinidad. Refugiados en viejos cassettes hechos a mano en tiradas limitadísimas y compartidos en círculos privados. Esto llamó poderosamente la atención de Andrew Werner, un aficionado que se propuso reunir estas grabaciones dispersas, convencido de que tenían demasiadas cosas en común como para seguir sin un nombre propio. En 2011 decidió recuperarlos en un blog, el cual acabó bautizando al género, Dungeon Synth. En su primer post lo define así: el Dungeon Synth es el sonido de una cripta antigua, el aliento de la tumba, que solo puede transmitirse adecuadamente con música primitiva, necro, lo-fi, olvidada, oscura e ignorada por la sociedad dominante. Y así, sin apenas darse cuenta, terminó creando algo que acabaría siendo un manifiesto, dando vida a una escena musical que se ha expandido y ramificado, y que a día de hoy sigue creciendo hasta niveles inimaginables. Esta es la historia del Dungeon Synth. A finales de los años 80 y principios de los 90, Noruega fue el epicentro de un género musical extremo, oscuro y radicalmente contracultural: el black metal. Bandas como Mayhem, Darkthrone o Emperor hicieron de la crudeza su marca personal. Muchos de los discos de la escena contenían piezas instrumentales que buscaban darle un aire épico y atmosférico al conjunto del disco. Esto no era algo nuevo. En el metal ya se había experimentado con interludios ambientales para dar un sentido cinematográfico y sombrío al conjunto del disco, pero en el black metal estos instrumentales empezaron a tomar más notoriedad. Los podemos escuchar en discos de Slade o Emperor. Aunque posiblemente el caso más conocido sea el de Burzum. En sus primeros discos también incluyó esos pasajes ambientales, aunque las obras que acabaron marcando al género las grabó dentro de la cárcel. El proyecto en solitario de Barbie Kernes está marcado por uno de los episodios más oscuros del black metal y de la historia de la música: el asesinato en 1993 de Euronymous, líder de Mayhem. Este suceso envió a Vikernes a prisión durante varios años. Allí grabó los que son conocidos como los discos de prisión. Cuando llevaba un tiempo cumpliendo condena, pudo acceder a un teclado MIDI y una grabadora barata. Con este precario set grabó David Baldors. Los instrumentos de viento MIDI estaban años luz de sonar realistas y acabaron dándole un toque cutre. Por eso, el disco tiene un sonido tan similar a un JRPG de Super Nintendo de la época. Este factor y su minimalismo repetitivo hizo que se le criticara mucho en la época, y más después de ser el siguiente disco tras Philosophem. Hoy en día esta percepción ha cambiado, ya que microgéneros como el Dungeon Chiptune vienen haciendo cosas muy similares. Pero no nos adelantemos. Burzum no fue el primero. Muchos consideran a Mortis el verdadero padre del género. Detrás del proyecto está Avar Elefsen, bajista y letrista de Emperor en sus inicios. Tras grabar el primer disco con la banda, abandonó el black metal, cansado del rumbo que estaba tomando el género, para explorar un camino más atmosférico e introspectivo. En 1993 lanzó su primer disco. Esta fue la primera vez que un disco con la estética y el imaginario del black metal estaba completamente realizado con sintetizadores. Sus primeros 4 discos pusieron los cimientos del Dungeon Synth. El disco fue recibido de una forma un poco polarizada. A algunos aficionados del black metal les pareció una tontería, pero otros supieron ver en esos 4 discos una fuente de inspiración. Fue entonces cuando muchos músicos vinculados al black metal comenzaron a desarrollar proyectos en solitario, alejándose de la agresividad habitual del género, pero igual de oscuros y evocadores. Y así nacieron propuestas como Depressive Silence, que ayudaron a consolidar lo que ya empezaba a perfilarse como una escena propia. Pero, ¿de qué géneros toma influencias el Dungeon Synth? Pues de varios géneros. Mortis citó a la Escuela de Berlín y artistas como Tangerine Dream y Klaus Schulze como sus principales referencias. Y tiene lógica, ya que estos proyectos creaban capas de texturas basadas en sintetizadores para evocar viajes espaciales y futuristas. Esto, trasladado al imaginario de castillos y mazmorras, queda sorprendentemente bien. Y se sabe que Mortis no era el único al que influyó esta música. El debut de Mayhem, Death Crash, comienza con Sylvester Anfang, una pieza instrumental que Konrad Schnitzler, miembro fundador de Tangerine Dream y Cluster, cedió a Euronymous tras un encuentro que tuvieron.
La música oscura anglosajona derivada del post-punk, como el dark wave neoclásico de Dead Can Dance o Death in June, influyeron notablemente en el enfoque atmosférico de algunos artistas, entre ellos el propio Burzum, que reconoció su admiración por estas propuestas. Y también, como no, influyó el dark ambient. En sus inicios, el Dungeon Synth solía agruparse dentro de ese paraguas más amplio, pero había algo en aquellos discos que los diferenciaba, una sensibilidad narrativa, una estética muy definida y una obsesión compartida por lo fantástico. Eran demasiado específicos, demasiado coherentes entre sí como para quedar diluidos en una categoría tan amplia. Ese sonido oscuro, de tintes medievales, evocaba atmósferas sombrías y construía mundos, paisajes sonoros épicos e íntimos al mismo tiempo, profundamente influenciado por las novelas de fantasía y los juegos de rol que sus creadores habían amado en su juventud. Las principales referencias eran claras: El Señor de los Anillos y, como no, Dungeons and Dragons. Muchos de estos discos parecían concebidos como bandas sonoras no oficiales para historias de dragones, duendes y castillos abandonados. Por eso, el Dungeon Synth es un género tan narrativo. Al escucharlo, dan ganas de ponerse un yelmo, blandir una espada vikinga y adentrarse en una mazmorra sin salida. Tal vez por eso, muchos jugadores de rol lo eligen como banda sonora de sus partidas. Hubo varios artistas más destacados de esta primera ola. Ya os he nombrado Depressive Silence. Ellos tienen uno de los discos que más ha marcado al género, Depressive Silence 2. Von Graven, proyecto de Satyr, de Satyricon, es otro de los referentes de esta primera ola. Uno de los proyectos más curiosos y adelantados a su tiempo es el de Jim Kirkwood. A diferencia de la mayoría de artistas asociados al Dungeon Synth, Kirkwood no provenía de la escena black metal, sino del rock progresivo. Sus 3 primeros discos salieron en 1991, 2 años antes que los primeros trabajos de Mortis. Esto demuestra que el Dungeon Synth no nació en un único lugar, sino que fue fruto de una constelación de sonidos que empezaban a alinearse en la sombra. El género se fue extendiendo por Europa a lo largo de los años 90, pero al llegar los 2000 la burbuja se desinfló. Muy pocos fueron los proyectos que siguieron editando material, había muy poca repercusión, y muchos fueron los que se pasaron al ambient o volvieron a sus proyectos principales. Un puñado de artistas aprovecharon MySpace para difundir su música, pero la falta de interés generalizado, especialmente porque todavía no había una etiqueta clara bajo la cual promover esas grabaciones, provocó que el Dungeon Synth entrase en una etapa oscura, quedando prácticamente olvidado durante varios años. Fue una época marcada por el silencio, donde la música apenas sobrevivió en círculos extremadamente reducidos y en unos pocos perfiles digitales casi abandonados. Pero al llegar la década de 2010, todo iba a cambiar. La creación del blog de Andrew reavivó el interés por el género. Si bien no fue el primero, ya existían algunos blogs de black metal que compartían esta música, sí que fue el que consiguió reunir más material, definir sus características y, sobre todo, el que finalmente lo bautizó. Al igual que pasó con el Egg-Punk, una vez el género fue nombrado bajo una etiqueta tan atractiva, su popularidad se disparó como nunca antes. ¿Qué era exactamente este estilo tan evocador? ¿Música de videojuegos olvidados? ¿De qué época venía? Esa ambigüedad temporal, sonora y estética lo había vuelto muy magnético. Los primeros discos de esta segunda ola seguían la estela de sus predecesores, especialmente la marcada por el trabajo de Mortis, pero no tardaron en abrirse a sonidos menos oscuros y más abiertamente medievales. Poco a poco, el Dungeon Synth comenzó a alejarse de sus raíces en el black metal, madurando y consolidándose como un género sólido, con una estética propia cada vez más definida. Esa nostalgia por la fantasía y lo medieval seguían muy presentes, pero comenzaron a integrarse nuevos elementos procedentes de los videojuegos retro y del imaginario de internet, con los que curiosamente encajaba a la perfección. Llegó incluso a hacer buenas migas con el Vaporwave. Discos como Farsight Virtual de James Ferraro demostraron que se podía buscar sonidos en sitios inesperados y con otras técnicas, y es lo que hizo el Dungeon Synth con software de videojuegos antiguos y samplers MIDI desfasados. Lo importante aquí era transmitir el viaje más evocador posible. Parecía que el Dungeon Synth había salido por fin de las mazmorras, listo para recorrer un mundo de fantasía poblado por dragones que custodian tesoros, árboles milenarios y enanos fumando en pipa. La música, sin perder su misterio, comenzaba a sonar más aventurera y más luminosa. Bandcamp se convirtió en la principal plataforma de distribución del género, y fue allí donde el Dungeon Synth comenzó a ramificarse. Aunque muchos artistas seguían fieles a la senda oscura y críptica de la primera ola, empezaron a surgir proyectos que ofrecían una visión diferente. Shotherian Myth o Fiv, por ejemplo, dieron un giro hacia lo medieval y barroco, y experimentaron con un sonido pulido y confortable, a base de secuencias MIDI obsoletas.
Proyectos como Old Sorcery o Erang apostaron por una ambientación más envolvente y soñadora, casi cinematográfica, sin perder de vista las raíces medievales y épicas del Dungeon Synth. Al mismo tiempo, propuestas como Questmaster empezaron a coquetear con el synthwave y con la estética de los videojuegos retro. La música de videojuegos se convirtió en una referencia más para esta nueva generación de músicos. RPGs de Super Nintendo, como Terranigma, Secret of Mana o Illusion of Time, los Final Fantasy de la primera PlayStation, o juegos de PC como Daggerfall, Exen o Diablo, ofrecían paisajes sonoros tan ricos y atmosféricos que parecían estar hechos con el mismo lenguaje que el Dungeon Synth. Por cierto, también tengo un canal en el que hablo de videojuegos, perspectivas pixeladas. Si te gusta mi contenido, seguro que disfrutarás en ese canal. Así que pásate por ahí a saludar. El Dungeon Synth se fue extendiendo a gran velocidad en Bandcamp y se ramificó en varios microgéneros. Hay un vídeo en esta plataforma que repasa hasta 50 de ellos. Algunos de estos microgéneros son anecdóticos, casi bromas internas, pero entre tanta ramificación había también propuestas que resultaban realmente interesantes, como el Comfy Synth, también conocido como Cozy Synth. Este subestilo busca evocar una nostalgia confortable, alejándose por completo de los tonos oscuros y sombríos del Dungeon Synth clásico para transmitir calma, calidez y paz. Su sonido se construye a partir de melodías suaves y emocionantes, que a menudo parecen sacadas de un teclado infantil o hechas con juguetes. Su estética se inspira fuertemente en las ilustraciones de Beatrix Potter y Arthur Rackham, en esas fábulas encantadoras de conejitos, duendes y liebres. Está muy relacionado con una tendencia de internet llamada cottagecore, y sí, puede sonar ridículo, pero realmente cumple lo que promete. Grandma's Cottage es uno de los artistas más destacados, y su música busca recrear esa sensación de estar en casa de tu abuela sentado junto a la chimenea, comiendo galletas recién horneadas y tomando té caliente mientras llueve afuera. Otro de los microgéneros populares es el Dinosynth. Su imaginario gira en torno a los dinosaurios y la vida prehistórica, o más bien hacia la nostalgia por las primeras representaciones en la cultura popular de los dinosaurios, de sus cómics, películas en stop motion y cromos. Su música incluye percusiones cavernícolas, rugidos y melodías que recuerdan a esas epopeyas. Diplodocus es, sin duda, el rey del género. Y hay varios géneros más que exploran ideas muy interesantes, como el Dungeon Chiptune, el Winter Synth o el Medieval Dungeon Synth. En los últimos años el género se ha expandido por YouTube. Canales como The Dungeon Synth Archive se han dedicado a archivar y difundir estos trabajos, facilitando el acceso a cientos de álbumes que antes estaban escondidos en Bandcamp o en foros especializados. Gracias a esto, el Dungeon Synth ha llegado a un público mucho más amplio. Ya no hace falta buscarlo, ahora el algoritmo puede colocarlo directamente en tu feed. Este crecimiento también coincide con una tendencia cultural más amplia, el renovado interés por lo medieval y la fantasía oscura. Seguro que alguna vez han aparecido en tu feed vídeos de IA recreando escenas de películas, animes o videojuegos como si fuesen una película de fantasía oscura. Playlists evocadoras con miniaturas muy atractivas de caballeros alicaídos o castillos sombríos. Parece que está cambiando la forma en la que percibimos y consumimos la música. Ya no se trata solo de estilos o géneros, sino de emociones, atmósferas, mundos que queremos habitar. Escuchamos música no tanto por lo que es, sino por lo que nos hace sentir. Y en este nuevo panorama, el Dungeon Synth parece un puente hacia lo que viene, una forma de imaginar, de recordar y de soñar a través del sonido. Gracias por ver, nos vemos en el siguiente vídeo.